Estamos en contacto con el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma, Hugo Cachorro Godoy. Muy buenos días, Cachorro, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por llamar. Hugo, desde ya que íbamos a hablar el viernes, estabas en Jujuy, no nos pudimos comunicar y tenía otras preguntas, pero después de el mensaje de ayer de la ministra Silvina Batakis, me gustaría conocer cuál es la postura que tienen ustedes respecto al congelamiento de trabajadores al Estado que ella anunció como una forma de ir a el equilibrio fiscal o, dicho en otros términos, hacer un ajuste fiscal. Sí, nuestra preocupación es muy grande, no solamente de los trabajadores estatales, de todas las organizaciones sociales y sindicales que formamos parte de la CTA Autónoma. Y porque Bataki tenía la posibilidad de cambiar el rumbo, Alberto Fernández tenía la posibilidad de cambiar el rumbo al tremendo fracaso y callejón sin salida en que lo puso Guzmán, imponiendo un acuerdo impracticable con el Fondo Monetario Internacional. Lamentablemente, todo indica en el discurso de ayer de Batakis y en el anuncio de medidas, que no es solamente el congelamiento de vacantes, sino otras medidas de ajuste que impactan en otros sectores de la sociedad, da cuenta de que van a chocar con la misma piedra. Es impracticable en la Argentina llevar adelante las medidas que el Fondo Monetario Internacional está imponiendo, y por esa razón es que desde nuestra central de trabajadores y de las organizaciones que formamos parte, entendemos de que hay que rechazarlo y hay que exigirle al gobierno que cambie el rumbo de la política económica y social, y por eso es que mañana vamos a realizar asambleas en las cuales a lo largo y a lo ancho de todo el país, y articulando con otros sectores de trabajadores y trabajadoras, se acaba de sumar otras centrales, vamos a exigir el salario universal, vamos a exigir la inmediata convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y un aumento de emergencia para los trabajadores activos y jubilados. Bueno, me parece excelente. ¿Y qué pensás que va a tener repercusión en el presidente de la Nación? Es decir, porque da la impresión de que frente a la caída de Martín Guzmán, en la conversación privada que tuvo con Silvina Batakis, la prioridad fue la continuidad de un proyecto económico que fue al fracaso. La verdad que uno no entiende por qué, pero ¿pensás que esta movilización puede llevar a la reflexión, a la rectificación al gobierno de Alberto Fernández? Mañana va a haber asambleas a lo largo y a lo ancho de todo el país reclamando un espacio de diálogo y de escucha para con los sectores populares. Si ese diálogo y esa escucha no aparece, la movilización habrá de crecer, y por lo tanto el gobierno debe reflexionar y cambiar, y esa responsabilidad la tiene el presidente Alberto Fernández. O va a escuchar a los grandes grupos económicos y al Fondo Monetario Internacional, o va a escuchar a los trabajadores, a los movimientos sociales, a las pequeñas y medianas empresas. Me parece que es indispensable que el presidente de la Nación rompa el vínculo con el Fondo Monetario Internacional y redefina ese vínculo desde un nivel de autonomía mayor al que lamentablemente hoy se tiene, que es de extremada dependencia y de cogobierno del fondo. Sí.
Ahora, hay una instancia que la planteó lo planteó en muchos lugares, pero también por estos micrófonos Claudio Lozano, presidente de la Unidad Popular, muy cercano, digamos, al pensamiento tuyo, que era que hubiera una orgánica del Frente de Todos, es decir, una orgánica en la cual se pudiera discutir las políticas de fondo. Ese podría ser un ámbito interesante para este debate. ¿Pensás que se puede llegar a constituir esa institucionalidad al interior del Frente de Gobierno o que en definitiva las influencias que llegan al presidente y que el presidente acepten que llegue a él son las que acabás de mencionar, como son los grandes grupos económicos, el FMI, sectores concentrados de la derecha? ¿Qué pensás? Ojalá el presidente pueda cambiar este rumbo. He tenido varias oportunidades de hablar con el presidente desde el 2020 para acá. Ajá. Y esta idea de que el Frente de Todos era una coalición electoral que debía constituirse en una coalición política que discutiera de manera orgánica las políticas públicas del gobierno, es algo que estuvo permanentemente planteado y a la que él mismo, inclusive públicamente, adhirió y aceptó como propuesta, pero nunca lo hizo. Entonces, los tiempos se van acabando, porque, bueno, me parece que o se cambia el rumbo o se construye otro frente, pero las expectativas de que el pueblo expresó en el 2019 necesitan ser canalizadas para no volver a que gobiernen las políticas neoliberales que nos trajeron a este estado de desastre en que se encuentra el país. Claro. Ustedes son una central que tuvo una gran novedad en su tiempo y la mantienen, que es haber podido organizar no solo a aquellos trabajadores que tienen una formalidad, sino a millones de compatriotas que con el modelo económico que se viene implementando del 76 en adelante y sobre todo en la década del 90, millones de compatriotas que se han visto en la informalidad, en la precarización, en la marginación, en la exclusión, en la pobreza. Da la impresión de que en este contexto social el salario básico universal que ustedes plantean, o ingreso básico universal, o como se le quiera llamar, es una medida que como que se cae de maduro para evitar tanto sufrimiento y tanta injusticia social como la que estamos viviendo en estos momentos. ¿Por qué el Poder Ejecutivo, en este sentido, la rechaza sin abrir una instancia de debate entre distintos actores para ver cómo se implementa esto? Ustedes van a seguir, nos acabas de decir, insistiendo con este tema a partir de la movilización de mañana. ¿Qué pensás al respecto? Que el hambre y la pobreza son decisiones políticas que ha tomado el poder para no solamente garantizar ganancias extraordinarias a grupos muy concentrados de la economía, principalmente grupos transnacionales, sino también como una manera de fracturar los ingresos de los sectores populares y condenar a buena parte de ellos a la resignación de vivir en la pobreza y sobrevivir, y que las energías estén puestas en sobrevivir. El hambre es un mecanismo de sometimiento, y por lo tanto, si se mantiene el hambre es porque hay decisión consciente de mantener ese sometimiento del pueblo. Es esa decisión política la que hay que quebrar, y eso solamente se logrará con un fortísimo estado de movilización de nuestra sociedad, y en ese marco es que se inscriben las asambleas que vamos a realizar mañana y seguramente nuevas medidas que habremos de definir a partir de allí. Bien.
Bueno, te hago una pregunta que te iba a hacer el viernes, porque ustedes tienen elecciones en la CTA autónoma el día 11 de agosto del 2022, y me gustaría saber, en esta forma democrática donde se va a expresar todo aquel que esté afiliado a a la central, ¿qué es lo que está en juego el 11 de agosto? Vos vas por un nuevo periodo, ¿es así? Sí, en realidad yo actualmente no soy secretario general, soy secretario general adjunto. Ricardo Peiro, de las agentes de propaganda médica, es el secretario general, y en el próximo periodo yo seré voy de candidato a secretario general y Ricardo Peiro de adjunto, junto con Mariana Mandakovich, una dirigente trabajadora de prensa de la Federación de Trabajadores de Prensa. 1.300.000 trabajadores y trabajadoras afiliadas a la CTA van a participar de la elección. Habrá 2.900 urnas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Se elegirán 19.000 dirigentes y dirigentas en 250 regionales y en las 24 provincias de nuestro país. O sea, describo estos datos porque en sí misma es importante esta elección por el grado de masividad que va a alcanzar y el grado de territorialidad y enraizamiento en todo el país de esta central de trabajadores de nuevo tipo, porque para nosotros lo fundamental es ratificar este criterio de construir un nuevo modelo sindical como una forma de construcción de poder para modificar las relaciones de fuerza con los grandes grupos dominantes que siguen gobernando este país, como conversábamos al principio de la charla. Habrá dos listas que nos enfrentamos, la lista 1 que encabezamos junto con Ricardo, como te describía antes, y con Mariana, y la otra lista que expresa más las corrientes de pensamiento trotskista que proponen, que tienen una propuesta diferente, pero bueno, quien va a definir cuál es la mejor en términos relativos van a ser los afiliados en las urnas, y esto para nosotros es el gran dato que el 11 de agosto va a aparecer, ratificando la viabilidad cierta de construir un nuevo modelo sindical en la Argentina. Te hago la última de mi parte, y que tiene que ver con rememorar algo, pero a su vez proyectarlo como posibilidad hacia el futuro. En mediados de diciembre de 2001 se llevó adelante una consulta popular extraordinaria que la impulsó justamente la CTA a través del FRENAPO, y cerca de 3 millones de personas se expresaron en aquel momento en vistas a resolver el problema que hoy nos aflige con mayor intensidad, que es el problema de la pobreza. Esa movilización fue extraordinaria y yo creo que pudo ser una bisagra importante si no hubiera sido pocos días después desbordada, si se quiere, por acontecimientos que fueron los del 19 y 20 de diciembre del año 2001, que dieron que originaron la caída de Fernando de la Rúa. Pero aquello fue extraordinario. ¿Ustedes piensan que se puede volver a hacer, por ejemplo, con el salario básico universal o una propuesta equivalente, una nueva experiencia de este tipo? Mira, no creo que se repita exactamente igual, pero la necesidad de construir unidad de los sectores populares para proponer una perspectiva de gobierno y un programa de gobierno diferente en la Argentina siguen tan vigentes como entonces. Y creo que en ese camino seguiremos trabajando, porque
nosotros entendemos que es desde los trabajadores, desde los movimientos sociales, desde el movimiento cooperativo, desde el movimiento de pequeñas y medianas empresas, donde radican las fuerzas sociales y la voluntad política que puede sostener en unidad con otros sectores del campo popular una perspectiva de sociedad y de programa de gobierno diferente, y la fuerza para sostenerlo, porque acá no solamente se requiere buenas ideas, sino fuerza organizada y capacidad de movilización popular para poder sostener una perspectiva de gobierno distinto frente a tanto poder destituyente de los grupos concentrados que quieren cristalizar estas relaciones de fuerza y de modos tan inequitativos en la vida de nuestra sociedad. Así que aquella experiencia sigue viva y latiendo, y desde la CTA Autónoma y desde varias otras organizaciones del campo popular seguimos alentándola. Bueno, Hugo Cachorro Godoy, te deseamos lo mejor, te mandamos un fuertísimo abrazo y te agradecemos que nos hayas dedicado estos minutos para este programa La Brújula por Radio La Luna. Gracias a vos, Jorge, a todo tu equipo y siempre a disposición. Un saludo a toda la audiencia. Gracias, muy amable.